Buenas tardes. Eh, Como habéis visto, habéis tenido una charla espectacular con un montón de ponentes que obviamente, si todos tuviésemos PowerPoint, pues ya habréis visto los slides muchas veces. Yo desde mi perspectiva, Luis acaba de pasar y yo nací en el 74, entonces es otra perspectiva distinta a la suya, que empezó a trabajar en el 75. Eh, Esta es mi sexta multinacional. He vivido fuera de España 23 años. Entonces lo que os quería dar es como las pautas por las que yo me he manejado a lo largo de mi experiencia de vida. Creo que varias de ellas ya han sido dichas de una forma u otra, pero al final pues son unos principios muy básicos. Os las digo primero por si os queréis fumar un cigarro, y si no, os cuento mi historia y ya veremos. Cuatro cosas que yo creo que son básicas en tipo de carrera, ya sea en protocolo, ya sea en publicidad, en marketing, en ventas, en finanzas, etcétera. Hay que saber nadar, hay que saber conducir marchas, hay que ser muy empáticos. Yo estaba súper contento de oír a Carmen hablar mucho de la empatía. Yo creo que esa es la base de una buena experiencia profesional, ya sea como emprendedor, como José Carlos, o como muchos de vosotros seréis, o ya sea en cualquier tipo de multinacional. Y una cosa que de momento no ha salido, pero que creo que es básica y sobre todo la generación 720 tiene que tener, es un nivelón de inglés. Si vuestro nivel de inglés no está a la altura, hoy en día, en un mundo global, esa es una de las bases, ¿no? Y creo que de verdad deberíais de enfocaros en manejar el inglés perfectamente, porque es el idioma mundial. Por mucho que digamos que los chinos, el mandarín, etcétera, o el español, que es la segunda más hablada, la realidad es que para moverte como emprendedor, como profesional, etcétera, la base es el inglés, ¿vale? Y ahora os cuento un poco de mi vida. Yo nací en lo que se consideraba antes la sierra, que era Alpedrete. Mis padres fueron visionarios y se fueron allí en el 72, antes de que yo naciese, cuando la A6 era casi de tierra y era de un carril. Y a los 4 años, mi padre trabajaba para una multinacional americana, ITT, que era la empresa más grande de telecomunicaciones en ese momento, y le ponen a dirigir CanTV, la famosa CanTV de Hugo Chávez en Venezuela, y nos fuimos para allá 4 años. Volvemos con 8 años míos, y ahí es donde tomo la primera decisión que me ha costado bastante en mi vida. Y era que mi padre me pregunta: ¿tú eres del Atleti o del Madrid? Y yo digo: no, del de Maradona. A ver, ¿Atleti o Madrid? Barça no. Pues venga, me fui con el Barça. Primer error, que me ha costado mucho hasta últimamente. Pero bueno, vas tomando decisiones y la vida en algún punto te las suaviza. Soy el quinto de 5 hermanos, y todos mis hermanos, a partir de esa vuelta de Venezuela, nos fuimos a estudiar a un colegio internado en Estados Unidos. Entonces yo estaba tan feliz en Villalba, en el instituto, tenía una novia, estaba empezando a salir, etcétera. Y de repente llega mi padre y me dice: bueno, ¿te quieres ir a Estados Unidos a estudiar? Es tu año de prueba. Y por supuesto, cuando eres el quinto de la familia y todos tus hermanos vienen hablando de U2, de los años 80, etcétera, Wall Street, etcétera, pues por supuesto te vas. Pero claro, yo me creía que me iba de rositas, y me acuerdo que en aquellos momentos, si os acordáis, el Mercedes E190 era el coche de moda, que era espectacular. Y yo siempre le decía a mi padre: papá, porque tenemos un Ford y no tenemos un Mercedes, ¿no? Él tenía un puesto bastante bien remunerado. Y al final resulta que lo que le costó, parte que no cubría mi beca, era ese Mercedes. Y me acuerdo su frase de que: acuérdate que te llevas el Mercedes este año, ¿no? Entonces, voy a Estados Unidos, hago el colegio, tuve la suerte de conseguir una beca para irme a la Universidad de Florida del Norte, y ahí es donde empieza otra decisión de mi vida, que era: yo tengo un hermano que es empresario y dije: voy a estudiar empresariales. Cogí a un mentor, tuve la suerte de que había un puesto de becario, muy mal pagado, como son casi todos los becarios,
pero era con el antiguo director de la Universidad de George Washington haciendo marketing. Y dije, esto es lo que quiero estudiar. Y me dice, no, a ti se te dan muy bien las finanzas, estudia el título de finanzas y el marketing te lo enseño yo. Entonces me convertí en su teaching assistant y estuve aprendiendo marketing. Me encantó. Terminé la carrera y me fui a trabajar para Prudential, que es una compañía de seguros muy grande, como aquí Línea Directa o mucho más. Y de repente me convierto en actuario de seguros de vida. Un actuario es la persona que os analiza y dice, usted con sus características tiene que pagar más o usted paga menos, si usted fuma paga más. ¿Qué tiene que ver eso con marketing, con finanzas, tal? Nada, pero hubo otro ángulo que me encantó, que es que me entrenaron en biología durante un año. Y era un ángulo que a mí me encantaba porque tengo otro hermano que es doctor. Y dije, joder, pues es mi año de estudiarlo y conocer a lo que está haciendo mi hermano, ¿no? Al final tuve la fortuna de decidir que ese no era mi puesto y que iba a hacer un máster. Volviendo a una de las claves que yo creo que todavía no se ha mencionado, es el doctor El Ansari, este mentor que os comentaba, fue una persona que ha marcado toda mi vida y la sigue marcando. Y el día que encontréis una persona que es un mentor, guardarla como oro, porque os va a ayudar de verdad. Os va a decir las cosas buenas, las malas, y eso pasa muy poco en las multinacionales, pero de vez en cuando pasa. Y es el típico jefe o jefa que dices, por esta persona daría la vida o apostaría mi carrera por ella. Y eso ha pasado en varios casos conmigo. Entonces me voy a Thunderbird, estudio, por fin me pongo a estudiar marketing y me pongo de teaching assistant otra vez para el director que llevaba el departamento de estudios para empresas farmacéuticas. Con lo cual digo, quiero ser un director de marketing en una farmacéutica o en Brasil, que tenía muy buena pinta, o en México. No sé por qué esos dos sitios, pero esos fueron mis dos sitios. Y de repente estoy saliendo, este es el año 98, hemos hablado del Internet boom, que era así, ¿no? Todos mis amigos se iban a Silicon Valley a trabajar para Intel, Salesforce.com, eBay, etcétera. Y yo acabo trabajando para Chiquita Bananas en Costa Rica. Tenían un proyecto que una de esas, otra persona que ha sido mi mentora, Carmen, me vendió. Era un proyecto, nos cogían a dos de Harvard y a dos de Thunderbird y nos utilizaban como personas dentro de la casa, ¿no? Entonces, es increíble lo que vas aprendiendo. También es muy divertido coger el machete e ir por medio del campo pegando machetazos. Al final digo, bueno, quiero volver a marketing, es lo que llevo dentro, para eso me he gastado este pastón en el máster, etcétera, y me vengo a Amberes. Y luego, casualidades de la vida, la familia propietaria de Chiquita, como está ganando mucho en todo lo que es lo inmobiliario, mete a Chiquita en Chapter 11, que es pérdidas técnicas, y se monta un desastre dentro de la compañía. Pero ese fin de semana, que además estaba enfermo, me llama Intel, porque yo en medio había puesto mi resumen en internet, como Thunderbird y Intel están pegados en Arizona, mi resumen había ido hasta Arizona, había vuelto y había ido a Dinamarca, que han comprado una empresa danesa que hace el chip óptico que cambia la luz a la electricidad. Y me llaman y me dicen, ¿qué estás haciendo? Bananas. Estamos interesados. Vale. Me voy, entrevisto todo el fin de semana, entrevisto 2 días más y de repente aterrizo en Copenhague con 99 ingenieros daneses que son un poco cuadrados, viniendo de una compañía de bananas sin hablar danés y convenciendo a 99 tíos que acaban de ganar 3.000 millones de euros entre todos, porque además era casi como una cooperativa, que el españolito les tenía que ayudar a pensar en la estrategia de producto, porque claro, estos tíos hacían un producto que dentro de año y medio ha costado 25 o 30 millones de euros y que creen que van a poder vender por esto o aquello, ¿no? Entonces, estuve haciendo eso durante un tiempo divertidísimo, luego si queréis os cuento más, divertidísimo hasta que llegó el frenazo de Internet, se sintió 2 años más tarde. En 2003 empieza la crisis de fibra óptica. Yo estoy un día buscando
buscando puesto y aparece director global de la cuenta de Telefónica trabajando en Intel, España. Digo, joder, esta es la mía. Me vine, tuve la suerte de que era el cumpleaños de mi padre, venía el fin de semana, entrevisté con el equipo informalmente y de repente me toca llevar la cuenta de Telefónica a nivel mundial. O sea, desde César Alierta hasta el tío que te instala el ADSL. Mi primer trabajo en ventas. Entonces, fue muy, muy, muy bonito. Pero al final salió tan bien que me lo quitan y me dicen, oye, lo que has hecho tú, el éxito que has tenido llevando Telefónica, por favor queremos que lo repliques con el resto de los account managers que llevan Deutsche Telekom, Telecom Italia, etcétera. Entonces me pasé 2 años para arriba y para abajo en el avión ayudando a mis compañeros a entender cómo vender más a estas multinacionales o cómo hacer realmente sinergias entre los dos, para que hubiese más Wi-Fi, para que hubiese 3G, para que los teléfonos despegasen, etcétera. Hago eso un par de años y de repente me ofrecen la dirección de marketing de Intel España y Portugal y digo, por fin he llegado a marketing. Llevaba desde el 98 hasta el 2007 haciendo cosas muy distintas, pero por fin soy CMO de una compañía. Estuve haciendo eso durante 2 años. Me casé entre medias, tuve una hija y el director de España se va a vivir a Latinoamérica, a llevar toda la región. Y como sabe que me gustaba la región, me dice, vente para acá. Y claro, cuando tienes recién casado una hija de 6 meses, pues dices, bueno, pues me voy para allá. Entonces nos fuimos a vivir a México y estuve 1 año y pico llevando la dirección de online de Latinoamérica, que suena muy cortito, pero es que hay casi 14 horas de vuelo entre Sao Paulo y México. O sea, yo no sabía el tamaño del continente hasta que me tocó ir para allá. Estuve haciendo eso durante 1 año. Son muy diferentes todas las regiones, todos los países. Ahí es cuando aprendes el concepto de global, no, glocal, ¿no? O sea, si te dan una estrategia de comunicación de producto, al final la global no va a funcionar. La tienes que aterrizar en algo local, porque todos somos muy distintos. Ya lo veis en el caso de España, pero incluso cuando tienes 20 países en esa región, ¿no? Entonces, estuve llevando eso durante aproximadamente 1 año y de repente me ofrecen llevar la dirección de marketing de México y digo, fenomenal, estoy en un país con una dirección. ¿Y qué hago? Que os lo recomiendo también en vuestra carrera. Si has hecho algo en un continente más avanzado, como era el caso de Europa, claro, yo como director de marketing de España, pues tenía acceso a todas las mejores prácticas de Europa. Entonces cogí la Biblia de Europa y la trasladé a Latinoamérica, tanto en online como en marketing. No hay que reinventar la rueda. O sea, lo que decía Luis, creo que en la primera ponencia, robar. Nosotros teníamos un dicho que era steal with pride, ¿no? Robar con orgullo. Si alguien lo ha hecho mejor que tú, lo coges, lo implementas, lo mejoras y lo lanzas, ¿no? Y bueno, después no encontré el puesto que quería en Estados Unidos con Intel y en marzo del 2011 decidí parar mi carrera en Intel. Me ofrecieron varias cosas, no las veía y dije, me salgo. Y me fui de vuelta a España y de repente al INEM. Esas siglas os sonarán, ¿no? Está muy de moda en España. Entonces, estuve oficialmente en el paro 3 meses, que fue un periodo de reinventarme a mí mismo. Ahí es cuando realmente piensas, que es otra de las claves con una carrera, es cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos flojos y realmente en qué me quiero enfocar, porque la pasión de la que os hemos hablado, si no, no vais a aguantar en esto 20, 30 años, ojalá sean 20 para vosotros, ¿no? Entonces, descubrí mi pasión, que era ser pacifista. ¿Por qué os digo ser pacifista? Porque al final mi mayor característica es que hago que 2 compañías se entiendan, Intel, Telefónica, Deutsche, etcétera. Entonces, ahora, bueno, hasta hace 10 días era pacifista en Google. ¿Por qué? Google es un medio muy importante y nosotros obviamente queremos más inversión de marketing de los clientes. Pero los clientes al mismo tiempo tienen unas cosas en medio que se llaman agencias de medios, agencias de publicidad,
que ellos son los que hacen la estrategia. Y Google estaba totalmente enfrentado a estas agencias de medios, por decirlo así. O sea, nos conocíamos. Y mi trabajo durante los últimos 2 años ha sido hacer que 2 de los grupos más fuertes de medios de España conociesen a la gente de Google con la que estaban trabajando. Que entre los 2 propusiésemos mejores estrategias para el cliente. Ese ha sido lo que estaba haciendo durante 2 años. Y bueno, ahora tengo la fortuna de que he cambiado, otra vez vuelvo a branding, a lo que es realmente marketing o branding. Y bueno, volviendo a los 4 puntos que os decía, de verdad, el inglés es súper básico. Yo todos los movimientos que he podido hacer en mi carrera han sido gran parte porque nunca se ha pensado en el inglés, como diciendo, José is Spanish. No. O sea, nunca me lo han preguntado, he tenido esa suerte. Cuando os decía nadar, es saber moverse frontalmente, incluso dentro. José Carlos hablaba del vuelo, hemos hablado del politiqueo interno, creo que ha sido Carmen quien lo ha mencionado. Hay que estar pendiente y al final no quemar a nadie. Nunca sabes quién te va a tener que echar un cable. Eso no significa aceptar todo lo que te echen encima todo el rato, pero hay que intentar lidiar con empatía, con todo tipo de gente, porque todos tenemos un día malo. Y hacer de un día malo una vendetta personal es muy complicado. Os hablaba de cambiar marchas, y es verdad, o sea, hay que conducir marchas, pero también saber cuándo subes el ritmo o vas a una posición más alta o cuándo es simplemente un movimiento lateral o incluso hacia atrás. Pensar estar en una carrera, yo llevaba muchos años trabajando, 10 en Intel a tope, y decidir que no es la empresa de mi vida y salir con una familia y con 2 niñas. Y os hablaba de empatía, o sea, yo creo que lo más importante es realmente pensar en lo que está pensando la otra persona, para averiguar qué hay en común, o por lo menos para saber qué no tenéis en común y por dónde pueden venir los tiros. Y nada, muchísima suerte y muchas gracias por escucharme.